cosas, ¿no? A veces cotidianas que uno pierde de vista, ¿no? Y que, como decís vos, empiezan a oficiar otros distractores que no nos dejan tal vez prestar atención a lo que realmente importa. Me, me quedo pensando, ¿no? En la brújula, en la orientación, laberintos, desorientación, todas esas cuestiones que llevan siempre a la reflexión, a tomar decisiones, a hacernos cargo de esas decisiones que tomamos y conectarnos con la consecuencia que trae esa decisión, que a veces la palabra consecuencia le ponemos una connotación negativa y no siempre tiene una connotación negativa. A veces la consecuencia es poder continuar el camino en búsqueda de esa felicidad y como decís vos, la felicidad es cumplir una meta, puede una meta más pequeña, una meta más amplia, la búsqueda de la felicidad, la construcción de mi bienestar emocional. eh, no quiero ser repetitiva, pero recordar que ya hablamos de lo que era la felicidad, por eso no quiero desarrollar tanto, pero sí que la felicidad para cada uno es distinto y que todo depende mucho de los objetivos que tenemos en nuestra vida, que nos ponemos en nuestra vida y de las decisiones que tomamos. Y perder el rumbo a todos nos pasó en algún momento de la vida, por alguna cuestión que nos ha causado dolor, por algo que ya no nos gustó y aparte, porque hay que reconocer que muchas metas caducan en el tiempo. Que cuando a Ujú. veces nos ponemos una meta cuando éramos adolescentes y nos vamos dando cuenta que esa meta o ya se cumplió o ya no nos interesa esa meta porque conocimos otras cosas, tenemos otras inquietudes. Suele suceder muchas veces con una profesión. A veces hay personas que adoptan una profesión de muy jóvenes y luego van descubriendo que les gusta otras ramas, otras áreas, tienen que tomar la decisión de hacer el duelo por eso que caducó y, y toman la decisión de seguir, de continuar y volver a recomenzar el camino, pero en el medio, perdieron el rumbo, la brújula dejó de funcionar y uno pelea con uno y es el momento en que no sabes si está bien, está mal tomar una decisión, perderse, pero yo creo que en ese momento, cuando uno descubre cuál era el camino que nos conducía a eso, es donde nos damos cuenta del aprendizaje que tuvimos. Y creo que eso es lo importante de perder el rumbo. Decir, aprendí esto. A veces un aprendizaje que nos enriquece y otro es un aprendizaje que decimos, bueno, esto no lo tenía que volver a hacer. Ujú. Sí, me quedo con esto que decías vos acerca de tomar decisiones y yo siempre insisto que, digamos, la decisión que tomemos, ya sea A o B, siempre va a estar bien porque va a ser una elección libre de uno. Ahora, sí tal vez le daría un carácter más instrumental a tomar una decisión, es decir, que la tomemos en función de algo más, ¿no? Que no sea una decisión al azar o porque, bueno, surgió en el momento, sino que sea en función de una misión, de un proyecto, de un objetivo, ¿no? Entonces, ir sumando decisiones con relación a ese objetivo también, porque cuando perdemos la brújula, en realidad perdemos el sentido de orientación en esta vida, ¿no? Y volvemos a caer en el sentido. Bueno, ¿qué pasa cuando perdemos el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra existencia? Mucha gente, y me incluyo, nos hemos levantado alguna mañana diciendo, ¿qué hago, no? ¿Y ahora qué? ¿Y qué sentido tiene que me levante? ¿Qué sentido tiene, no? Emprender las cosas, ¿para qué lo voy a hacer, no? Entonces, yo creo que uno tiene que recobrar ese sentido y creo que la única misión, digamos, la única variable este, o la más fundamental para poder recobrar el sentido es poder mirar hacia adentro, ¿no? Antes de mirar el horizonte, antes de mirar ese mar abierto, ¿no? Que uno no sabe por dónde empezar, bueno, empezar por uno mismo, empezar a mirar qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me gustaría, ¿no? Uno cuando llega al mundo es eyectado al mundo, así aparece, ¿no? Desde el nacimiento somos eyectados a un mundo desconocido, totalmente vulnerables, ¿no? Y a partir de ahí
de esa eyección tenemos que hacer una proyección, empezar a construir algo que nos permita mirar, ¿no? Hacia otro lugar, hacia adelante, ¿no? Uno piensa la evolución hacia adelante. Uno creo que viene a este mundo a evolucionar, ¿no? Entonces, creo que es fundamental empezar a hacer, ¿no? Bueno, más allá acá como dice soy Javiele, ¿no? Que se quedó sin trabajo, bueno, que tuvo que retomar un nuevo camino. Creo que hay situaciones en las vidas que nos impactan de manera tal y nos sacan de ese proyecto que teníamos, porque tal vez, y en muchos casos, el tener un trabajo nos permite orientarnos hacia ese lugar, hacia esa dirección de donde uno quiere, ¿no? Entonces, bueno, creo que es momento, ¿no? Como dice ahí también, soy Javier, que hay que frenar, que este freno de mano que nos permite a veces empezar a dirigir la mirada hacia uno mismo. Tal vez, bueno, obviamente que las situaciones difíciles de la vida las vamos a llevar también con nosotros, no las podemos dejar al costado del camino y bueno, esto ya pasó, no, son parte de nuestro pasado, pero también revalorizar, bueno, esta visión que tenemos de nosotros, ¿no? Esto de poder mirar hacia adentro y decir, bueno, a mí me gustaría tal cosa, quisiera ser de esta manera, ¿desde para qué lado quisiera evolucionar? Porque para eso estamos acá en esta vida, para ir dando pasos en la evolución. Esa evolución tiene que ver con un enriquecimiento de uno mismo, ¿no? Bueno, de distintos lugares, ser mejores personas, ser más solidarios, atender más a nuestras emociones, compartir con los otros, bueno, poder lograr el éxito en una profesión, lograr tener un trabajo que uno disfrute, que sea placentero, bueno, hacer una carrera, no sé, llevar adelante un hobby, disfrutar de los momentos de esparcimiento. Bueno, tenemos distintos ámbitos donde uno puede evolucionar y desarrollarse, ¿no? Pero creo que para que eso se dé, uno tiene que tener una visión de uno mismo, primero, ¿no? Y retomar acá el lugar del autoconcepto que hablamos en algún momento también. Decía, voy a retomar lo que decía Soy Javier, que a veces es necesario frenar y retomar. Y tiene mucho que ver, como bien decís, el autoconcepto, mi autopercepción, mi autovaloración, mi autorrespeto, porque yo creo que ese frenar, ese darnos tiempo para frenar y retomar, y cuando vos estás pasando en un momento crítico como el perder el trabajo en este momento que estamos atravesando, eh, pero creo que cuando uno empieza a avanzar en el laberinto que estamos hablando, que me parece la mejor metáfora de estar perdido, pero de repente empezás a descubrir por dónde tenías que ir, empezás a darte cuenta que es una oportunidad de aprendizaje, como bien decís vos, aprendizaje en lo extensivo de la palabra, eh, aprender sobre mí, aprender de la situación, descubrir mis capacidades, poder explotar mis habilidades para poder transitar momentos de crisis y decir, bueno, puedo, puedo reconocer lo que me está pasando y puedo ver que tengo estrategias con las que puedo ir viendo, bueno, funciona, no funciona, y ese estar perdido se va diluyendo para decir, bueno, aprendí que soy capaz de atravesar una crisis fortalecido y que puedo, bueno, volver a empezar. eh, Cierto es que cuando estamos parados en ese lugar de sentirnos que no sabemos para dónde vamos, no nos estamos dando cuenta. El darnos cuenta lo tenemos después. Y ahí tiene que ver, como vos decís, la autopercepción que tenemos de nosotros, el autorrespeto que tenemos y cómo nos valoramos a nosotros mismos. Es decir, yo puedo cambiar hasta acá hice esto, ahora voy a hacer otra cosa. Ahora me cambio, me saco todo ese ropa de la cual yo me vestía y era yo, y ahora voy a hacer otro yo. Por supuesto, diría la conocida frase, hay que renacer de las cenizas porque no es fácil, es todo un camino y un proceso. Pero cuando vuelvo a encontrar hacia dónde voy, me doy cuenta que puedo hacerlo, me miro al espejo y estoy orgulloso de haberlo podido lograr de esa manera. Ujú. Sí, yo creo que nos pueden arrebatar, la vida nos puede arrebatar
de un montón de cosas. Nos puede arrebatar un ser querido, nos puede arrebatar un trabajo, nos puede arrebatar una relación, pero hay algo que no nos puede sacar la vida, ¿Qué es? que es la decisión, creo que es la decisión de enfrentar el destino con una actitud particular, ¿sí? La capacidad de elegir, ¿no? A veces creo que, bueno, muchos pacientes y, bueno, y el sufrimiento en sí está muy ligado a esto de sentirse atrapado por las condiciones. No, es que yo no puedo porque tengo una familia, no es que yo no puedo porque esto, no es que yo no puedo porque tal cosa. Y esta falsa creencia a veces de encontrarse atrapado te sofoca y obviamente que como consecuencia no genera más que sufrimiento y angustia, ¿no? Y a veces es una cuestión, digamos, de la actitud que uno tiene frente a ese destino, ¿no? De la visión que uno implementa para poder ver en esa crisis o bien la debacle de nuestra vida o bien esa oportunidad de renacimiento, como decís vos, que no es gratis, que es con sufrimiento, que es con, a veces con lágrimas, a veces con rabia, a veces con desesperanza, pero una vez que uno atraviesa esa situación, que uno encuentra, como decimos, las herramientas para poder resolver, aunque sea una parte de todo ese desastre que a veces se nos convierte la vida, es que tiene que renacer ahí también la esperanza y la motivación. Hay una ley muy interesante que se llama la ley de atracción, ¿no? Esta ley de atracción está fundamentada en distintos lugares, hasta se cree desde la física, ¿no? Desde las ciencias bien duras, pero en psicología un poco tiene que ver con esto, ¿no? Que si uno dice, pude enfrentar esta situación tan adversa, podré enfrentar otra, y probablemente surja el éxito desde ese tipo de pensamiento que uno empieza como a vibrar de otra manera, ¿no? Cuando uno tiene pensamientos de poder, de empoderamiento, probablemente genere, ¿no?, que surjan otras situaciones similares y yo vaya más entrenado para poder resolverlas más fácilmente, ¿sí? Y uno se siente que es más competente. Y al sentirte más competente te sentís más poderoso. Y al sentirte más poderoso te pones metas más altas también. De a poco vas a ir escalando, ¿no? Y uno genera, digamos, una especie de ley de atracción. Te sale una, te salen dos, te salen tres, la cuarta va a salir. Es como que uno entra en una rueda motivacional muy interesante. Pero el paso, Príncipe, el paso fundamental es poder atravesar esa situación y encontrar el lado asertivo, el lado positivo del dolor también, ¿no? Encontrar el lado, digamos, el saldo, ¿no? Que te dé los números, no en rojo, sino a favor tuyo. Y a partir de ahí empezar a transitar ese camino, ¿no? De querer, digamos, atravesar las situaciones con esa actitud. Entonces, vuelvo a decirlo, y en realidad estoy replicando palabras de Víctor Frank, ¿no? Nos pueden arrebatar todo menos la actitud frente al destino, la capacidad de decidir, ¿sí? Entonces, hay que deshacer esas falsas creencias de no poder. Por eso siempre, insisto mucho en mis publicaciones, que parece a veces reiterativo, pero que empezar el día con palabras positivas, con mensajes positivos, nos cambia el día, por lo que vos estás diciendo. Eh, si uno está enojado, si todo nos va a salir, inevitablemente va a estar gris. Ahora, si yo le pongo la mejor actitud a lo que sea, a los obstáculos que me van apareciendo, se va a modificar. Yo invito siempre a que eso se practique, porque yo lo practico. Y es cierto que es así, uno puede mirar distinto, sentir distinto y percibir distinto. Por eso también acá hablamos de perder el rumbo cuando hay obstáculos o el, cuestiones externas un poco nos llevan a tomar decisiones que nos hacen cambiar de rumbo. Pero a veces perdemos el rumbo por los distractores. ¿Y a qué me refiero cuando perdemos el rumbo con los distractores? Me pongo la meta de que voy a hacer gym 2 veces por semana. Y siempre encuentro una excusa para no hacerlo.
no termino nunca mi carrera porque los fines de semana no quiero postergar mi diversión para estudiar. Y así voy postergando y siempre también el exterior me sirve, ¿no? Como excusa me invitan mis amigos y yo no sé qué hacer, o las excusas. A mí me gusta la palabra excusa porque yo creo que es el encuadre para los distractores y no cumplir metas por las excusas y vivir excusándome de que no puedo porque algo sucede y algo me lo impide. En una pérdida de rumbo es el obstáculo que aparece, por ejemplo, perder el trabajo, que me obliga a la situación a cambiar mi mirada, a ver qué puedo hacer, a buscar otra opción. Y el obstáculo, que yo mismo lo creo, para no cumplir con la meta. Se llama también autoboicot. Ujú, ujú, sí, bueno, creo que también esto lo hemos hablado en algún momento, que todos los humanos, las personas, adolecemos en lo más profundo de nuestra alma de un sentimiento inconsciente de culpa, que nos es heredado, que nos es transmitido, ¿no? Sentirse culpable por hacer cosas por uno, sentirse culpable por sentir placer, sentirse culpable. Entonces, muchas veces uno orienta las metas con relación a esa culpabilidad, ¿no? O las cambia o las pierde por ese sentido también de culpabilidad. Entonces, creo que otra vez vuelvo a resaltar estas oportunidades donde uno pierde el rumbo, donde te encontrás nuevamente a mar abierto, sin ningún mapa que te vaya dando las indicaciones. Bueno, tratar de encontrar esa brújula, ¿sí? Porque la brújula, si bien no te dice dónde está el tesoro en esta vida, te va a dar un norte, te va a orientar, ¿no? Para dónde empezar a buscar. Entonces creo que es fundamental que esa brújula sea tu felicidad, sea el bienestar, sea el poder evolucionar en esta vida, lograr el desarrollo, ¿no? No quedarte estanco, ¿no? No podemos quedar detenidos en el tiempo, tenemos que seguir creciendo, porque la vida es crecimiento, es proliferación, y si nos quedamos estancados en un momento de nuestra vida o no hacemos cosas diferentes o no apuntamos a nuestro crecimiento personal, probablemente, digamos, empiece la vida a vivirnos a nosotros, más que nosotros a vivir la vida. Y como decís vos muchas veces, terminás siendo un espectador de otras vidas, ¿no? Y no de la tuya, actor mismo, ¿no? Entonces terminás así en un lugar ajeno, por fuera de las cosas que te competen. Y creo que no hay nada más maravilloso que hacerse cargo de su propia vida. Es una sola la que tenemos, ¿no? Y el tiempo no vuelve. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser mi meta para el día de hoy? No te voy a decir mi meta de acá a 5 años, no. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué cosas me hacen feliz? ¿Qué cuestiones me hacen sentir bien? Bueno, proponérselo, ¿cómo lo voy a hacer? Si me hace sentir bien tal cosa, bueno, ¿dónde la voy a hacer? ¿Cómo? ¿Con quién la voy a compartir? Y a veces se trata muchas veces de ir, no siendo tan estructurado de planificar toda la vida, porque yo soy aférrima, digamos, defensora de la espontaneidad y de la libertad, pero a veces necesitamos estas estructuras para no distraernos, como decís vos, para que estos distractores no nos saquen del rumbo. Entonces decir, bueno, a ver, en lo que me queda del año, ¿no? Estamos ahora en julio, bueno, en lo que me queda del año, ¿qué es lo que quiero lograr? Tengo 6 maravillosos meses. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo me proyecto en estos 6 meses? ¿Qué me gustaría? Bueno, no sé, ponerse metas, buscar, ¿no? Metas en función de esa visión interna que tengo de mí mismo para un futuro y ver, bueno, qué en estos 6 meses puedo lograr a corto plazo o qué puedo hacer en esta semana por mí, por ese placer, por ese bienestar, ¿no? Entonces, tratar de concentrarse, porque la vida se nos va, entonces nos vamos quedando distraídos, entonces a veces hay que focalizar para empezar a poder ser protagonista, ¿no? En esta vida. Ser protagonista de nuestra propia vida.
tomar las riendas de nuestra vida, escribir nuestra propia historia. Parecen frases trilladas, pero a mí me parece que son una brújula. Son la brújula que nos orienta a tomar decisiones, a no perdernos en el camino, a obviar los distractores que nos sirven de excusas para no lograr las metas. Siempre que me preguntan si está bien o mal perder el camino, yo siempre devuelvo y digo, no está bien ni está mal, porque ninguno, vos hace un ratito lo dijiste, somos quienes para decir en la vida del otro si está bien o está mal, porque son decisiones propias, responsabilidades que uno toma para ser protagonista de su historia y no que te escriba otro la historia, porque ahí no estoy dándole a otro la oportunidad que decida qué camino voy a tomar, qué dirección voy a tomar. Yo creo que perderse en la vida puede ser muy enriquecedor, pero si en ese transcurrir, como dije al inicio del vivo, en las distintas etapas que vamos transitando en este viaje que es la vida, donde van apareciendo obstáculos, van apareciendo distractores, donde en algún momento estamos parados en un laberinto por distintas razones, creo que perderse, no voy a decir que para perderse hay que encontrarse, voy a decir que creo que perderse puede ser muy enriquecedor cuando uno aprende. Cuando uno aprende en el sentido, como dijimos, estricto de la palabra, aprendizaje. ¿Qué me dejó esta situación que atravesé? ¿Qué me dejó esta decisión que tuve que tomar? ¿Qué costo pagué por haber decidido seguir este camino? Me hago cargo de esa decisión que tomé. Elecciones, desafíos, son cuestiones de esa búsqueda de sentido, de encontrarle significado a mi vida, a qué quiero hacer con mi vida, a saber quién soy y qué quiero ser. Eso es lo que significa ser protagonista de mi vida. Ujú. Y creo que perder el rumbo, todos lo hicimos, a todos nos pasó y nos seguirá pasando, porque justamente es parte de los aprendizajes que nos ofrece la vida. Ujú, exactamente. Este, vuelvo otra vez a este concepto, ¿no? De la pérdida del sentido y de perderse, que no es sin angustia, va a ser un momento de angustia, va a ser un momento de sufrimiento, va a ser un momento donde uno se pregunte para qué o por qué lo hago, para qué lo voy a hacer, qué sentido tiene, ¿no? Este, si bueno, si no sé, si no va a haber valoración de esto, bueno, uno entra en un montón de cosas y para qué lo voy a hacer, mejor me quedo así, ¿no? Porque la angustia a veces tiene esa cuestión casi, digamos, seductora de querer, ¿no? Subsumirnos aún más en esas falsas creencias del no poder, ¿no? Y de estar atado a las condiciones, ¿no? Yo creo que vuelvo a esto porque es una digamos, de las quejas y de los decires de los pacientes. Me siento como atrapado, me siento atado o atada, no me puedo mover, ¿y qué paso voy a tomar? Si tomo el paso y tengo sobre mis hombros el peso de un montón de mochilas ajenas o un montón de responsabilidades, ¿no? Y uno empieza como a creerse ese papel, ¿no? De estar atado, de estar encadenado, de no ser libre, y aún más aparece, ¿y para qué lo voy a hacer, ¿no? Y uno parecería como que queda entrampado en esa angustia y en esos pensamientos que no dejan más que vibras, ¿no? Que lo van subsumiendo aún más a uno y hasta al entorno, ¿no? Porque genera una vibración determinada. Vos sabés que el corazón, entre latido y latido, tiene ese momento de silencio. Cuando, digamos, uno está enojado, ese silencio muestra registros distintos a que cuando uno está en paz, ¿no? O cuando uno está con este tipo de pensamientos más optimistas. Entonces,
eh, la angustia también empieza a generar improntas en todo lo que es nuestra biología y hasta en nuestros genes. Vos sabés que hay una rama de la genética, que es la epigenética, que ha realizado descubrimientos de cómo el estrés termina afectando al comportamiento de los genes, ¿no? Y esto a heredarse a futuras generaciones. Entonces, a más sujetos más estresados, probablemente engendremos personas más vulnerables aún a enfermar. Entonces, creo que es interesante pensar que, digamos, cuando uno se aboca a cuidarse a uno mismo, en realidad estás cuidando a tu descendiente también, porque uno transmite herramientas ya biológicas distintas para enfrentar el estrés. También hay un montón de descubrimientos que personas que tienen este tipo de pensamientos más optimistas hacia la vida, ¿sí? O más digamos, una visión más de eudaimonía, ¿no? De buscar la felicidad, de buscarle un sentido a la vida, probablemente enfrenten situaciones de estrés de manera más asertiva. Tenemos dos maneras de bienestar. Aquellos que buscan tal vez un sentido, una misión, algo más digamos, que engloba a la vida, ¿no? De buscar ese bienestar más a largo plazo. Y tenemos el hedonista, que en realidad apunta más al placer particular, físico o material, ¿no? Entre estas dos personalidades que hacen al bienestar, también se ha visto diferencias, ¿no? Con relación a los hedonistas que buscan el placer inmediato, ¿no? El bienestar inmediato, bueno, el consumo, las compras, ¿no? Esto de poder llenar algo de manera más circunscrita en el tiempo, se ha visto que han tenido mayores repercusiones a nivel orgánico y son más estresables que otras personas que tienen una visión más de la eudaimonía, que es buscar más la felicidad. Y también las improntas en el sistema inmunitario de este tipo de personas que buscan un proyecto a largo plazo, ¿no? Yo creo que la brújula tiene que ser pensada en el sentido de buscar a largo plazo un bienestar determinado, pero también hacerlo con metas a corto plazo y que vayan con esa orientación, ¿sí? Que la brújula sea ir en búsqueda de esa, pero teniendo misiones y proyectos también en el día a día. Si no, uno a veces se pierde. Me gusta que siempre estamos conectadas. Y para cerrar, yo había pensado la frase que también se escucha mucho de que las ideas caducan, las metas caducan y los objetivos caducan. A veces por ponernos metas demasiado largas y quedarnos en el camino nos frustramos si no las cumplimos. A veces por las cosas que estuvimos diciendo de ponernos los obstáculos a nosotros mismos. No estamos aquí y ahora conectados con esa meta, con ese objetivo. No nos concentramos en esa meta y objetivo y las dejamos y llega un momento que se venció, como un producto que podemos dejar olvidado en la heladera o en la alacena. Eh, en la sociedad que vivimos, en esta modernidad líquida que vivimos, donde todo pasa tan rápido, las metas a veces también tenemos que concentrarnos en que sean más reales, que sean más a corto plazo. Eso no quiere decir que no nos hagamos responsables ni protagonistas de una meta más larga, decir voy a seguir una carrera de 7 años, porque es una meta realista, saber que la carrera que uno va a hacer. Ahora no, comenzar una carrera de 3 años y ya desde el inicio decir la voy a hacer en 10, porque no quiero dejar Ujú. otras cosas como decíamos antes. Yo creo que las metas tienen caducidad, las ideas tienen caducidad, y yo creo que un montón de cosas que pasan en cada momento de nuestra vida, de cada momento de nuestro ciclo vital que estamos atravesando según el grupo etario al que pertenecemos, pasan y caducan si no las aprovechamos y las disfrutamos en ese momento. Por eso yo creo que está Ujú. bueno perder el rumbo, está bueno cuando la brújula por ahí se descompone, pero luego de ese ratito en que podemos volver, encontramos